Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal llamado Reptil Simbiosis. En esta ocasión vamos a hablarles de uno de nuestros ejemplares, uno de los que más nos gustan. En general nos gustan todos, pero los que tenemos dentro de nuestra colección son como los animales, los reptiles que más nos gustan, ¿no? Todavía falta por ahí algunos, pero nos enfocamos en estos. Y bueno, como dice el título, como pueden ver la miniatura del video, pues vamos a estar hablando de nuestros ejemplares, en este caso de Anoli Caballero. Estos ejemplares que ven aquí, amigos, llegaron hace 8 meses más o menos aproximadamente, estaban pequeños. Vean cómo se empieza a esponjar, porque empieza a ver el reflejo en la cámara, entonces se esponja. Bueno, les platico un poquito de estos ejemplares. Son unos ejemplares tropicales, por ello un poquito el acondicionamiento del terrario, un poquito tropical. Cuentan con sistema de lluvia porque pues requieren, ellos beben agua del rocío, de lo que cae en las hojas. Aquí donde está próximo, en este foco que ven aquí, es el foco de UVB. Tenemos por acá un LED y por allá otro LED para el factor visual de las plantas para que crezcan. La verdad es que el terrario está frondoso, ya creció bien, nos permite verlo y el animal se ve bien. Ahorita ya se está oscureciendo, si se dan cuenta, que es otra de las características que tienen estos ejemplares, que algo bien importante, los reptiles normalmente no nos avisan cuando les duele algo. Se ven normales hasta que dejan de comer o empiezan a bajar de peso y pues ahí vemos el detalle. En este tipo de ejemplares, pues sí podemos como ver cuando empiezan a tener algún detalle de salud porque cambian de coloración, se ponen pardos. Entonces, es algo que nos gusta de estos ejemplares, que tienen la facilidad de cambiar de color, no como algunos camaleones o como creemos de repente en las películas que se ponen morados, amarillos. No, ellos simplemente del verde se ponen marrón y ahí es donde nos dicen algo. Ahorita pues se está molestando por la cámara, si pueden se está esponjando un poquito más. Y bueno, esta característica nos gusta mucho de ellos. Entonces, lo que les trataba de decir al inicio es que estos ejemplares, cuando ya se adaptaron, cuando están a gusto en su terrario, en su recinto, normalmente están verdes, a excepción de cuando se llegan a estresar como ahorita que lo estamos estresando un poquito, aunque todavía no se pone muy marrón. Entonces, son ejemplares que llegan a crecer, pues, al ser anolis, de repente creemos que son como los anolis carolinensis que conocemos casi todos, que son chiquitos, estos no, estos alcanzan a agarrar una talla 30, 25, 20 centímetros más chicas las hembras que los machos, y es algo que también nos gusta bastante de ellos. Son ejemplares que se alimentan de insectos y llegan a comer fruta. Nosotros les damos el alimento en este tipo de contenedores para asegurar que estén comiendo, y en estos que están aquí suspendidos les ponemos su fruta. Sí los vemos comer, comen su fruta, también los hemos visto comer sus insectos, dieta variada. ¿Cuál es la dieta que nosotros les ofrecemos? Le damos grillo, cucaracha dubia y una vez a la semana le damos tenebrio. También una vez a la semana le ofrecemos la fruta. Entonces, ¿qué les parece este guapetón? También está precioso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver al otro ejemplar. Este sí se esconde más. Creíamos que no estaba adaptado, que no le gustaba mucho su recinto, pero lo que pasa es que también no tiene donde esconderse mucho, apenas las plantas están creciendo. Si ven por ahí, apenas están creciendo las plantas. La bromelia de acá murió. No se adaptó y terminó por... Tenía un hijuelo, sacó un hijuelo, pero murió junto con el hijuelo, entonces algo pasó por ahí. Entonces, a ver si lo alcanzamos a ver ahorita para que lo puedan ustedes visualizar. Está ahí atrás. ¿Ahí lo pueden ver? Ese es el que está ahí también. Ahorita le está escondido, está camuflajeando. Y poco a poco se ha estado adaptando aquí. Como les digo, el terrario apenas está agarrando forma, apenas está creciendo estas plantas, van agarrando. Por acá ya se nos murieron dos. Entonces vamos a determinar si es mucha luz directa, el foco de UV que le está afectando porque está aquí directo. Al igual que el otro, tiene iluminación LED. Este de ahí es un UVB y tienen otro LED para que también se vea bastante. La verdad es que está muy iluminado ese terrario, nos gusta porque además es paludario
Por acá tenemos pececitos muy bonitos. Como bien saben, también los caracoles se multiplican. Entonces han crecido y se han multiplicado, y eso que hemos sacado de manera constante. Pero bueno, enfocándonos en el ejemplar del cual íbamos a hablar, tenemos aquí a nuestro segundo anoli. Nos van a preguntar que por qué tenemos en terrarios diferentes a nuestros anolis. Queríamos comprar la parejita y resultaron ser machos. Y al ser machos, pues no pueden convivir juntos. Una característica de estos ejemplares es que los machos son muy territoriales. Debe de haber un macho, 2, 3 hembras por macho, depende del tamaño del recinto. Y bueno, el tamaño de los recintos que nosotros tenemos, que son de 97 por 45 por 45, podría vivir un macho con 2 hembras. Pero les digo, los compramos chiquitos y resultaron ser machos, no pueden estar juntos y se pelean hasta que uno muere. Ya sea por la batalla o porque como uno domina, el otro deja de comer y pues la inanición lo puede matar. Por eso los tenemos separados. Algo de lo que nosotros transmitimos es que una vez que compramos un ejemplar, pues se queda para siempre, ya es parte de la familia. Entonces, a pesar de haber tenido... Perdón amigos, se nos cortó el video, se nos acabó la memoria del teléfono que es con el que grabamos, y tuvimos una visita de un buen amigo, que siempre es bueno recibir a buenos amigos aquí en casa. Y aprovechando, pues él nos trajo algo que nosotros ocupamos de manera constante, que recomendamos mucho usar. Él nos trajo esto, chicos. Nos trajo nuestras lámparas de UVB, porque pues ya se nos estaban, o las que tenemos ya están ya no emiten tan buena radiación. Entonces, pues antes de que se acabe, pues ¿qué es lo recomendable? Cambiarlos. Nos gusta mucho trabajar con esta marca, con estas lámparas. Se recordarán, o ya tenemos tiempo trabajando con ella, se recordarán el video que hicimos de nuestra voz Esmeralda, que aquí está esta preciosa. Ella tiene uno de estas lámparas que emite buena radiación. Ahí donde está ella le da buena radiación. Lo hemos medido con el equipo, con el radiómetro, y pues es bastante buena. Entonces, no estamos haciendo comercial para nadie ni anunciando para nadie. La marca nos gusta, la conocemos. Hay otras marcas que recomiendan, pero nosotros hemos trabajado con esta y nos ha gustado. Reitero, no estamos haciendo comercial para nadie, pero le agradecemos porque inclusive esta marca nos ha apoyado con nuestros terrarios. ¿En qué sentido? Han publicado un par de nuestros terrarios, de nuestros trabajos que hemos realizado en su página. Ahí se dan una vuelta en la página de esta marca, en su Instagram. Van a encontrar 2 de nuestros terrarios, de nuestros trabajos que hemos hecho. Pero regresando al tema del video de los anolis, ahí está el otro, miren, el que estaba oculto. Ahí salió, sigue, se está hasta esponjando, véanlo. Está bien molesto, pero vean esa papadota que tiene. Es un animal bastante... A mí me gusta mucho. Me gustan mucho los anolis. Les decíamos que, bueno, estos ejemplares no pueden estar juntos 2 machos. Puede haber un macho por 2 hembras o 3 hembras, dependiendo del tamaño del terrario. A lo mejor en un futuro conseguimos una parejita, porque parte del proceso de tener animales, pues es que cumplan todo el ciclo. Y todo el ciclo, pues es que crezcan con nosotros, se desarrollen, se reproduzcan, y pues esperemos que la última parte llegue muy tardía. Entonces, pues así con nuestros ejemplares. Vean a este guapetón también. No les gusta salir en la cámara. Bueno, son animales muy bonitos. A nosotros nos gusta mucho estos animales. De repente los consideramos muy convencionales o muy básicos, pero a nosotros nos gusta mucho esos ejemplares. Como aquí le está tomando su radiación, ahí tiene su foco. ¿Y qué más les podemos contarles? El dimorfismo sexual en ellos lo vamos a encontrar ya cuando tienen un tamaño un poquito más grande, como ahorita. Ya los podríamos sexar. Se les ve abultamiento en la parte inicial de la cola, se le ven 2 bultos. Nosotros no hemos confirmado esa parte, simplemente por el comportamiento lo asumimos, pero nunca hay que quedarnos con esa información.
En algún momento vamos a hacerlo, ahorita no nos surge, no los vamos a estresar innecesariamente. Un tema importante mencionar de esto es que normalmente no son ejemplares para manipular, que uno pueda tenerlos en las manos. Ciertamente hemos visto publicaciones de gente que tiene a mascotas de esta especie en la mano y se toman fotos y puedes trabajar con ellas, acostumbrarlas a manipularlos, pero es mucho trabajo. Y si no tienes experiencia como de repente en manejar a los ejemplares como esos que pueden saltar la cola, que les crece, pero pues no igual como la original, puede ser estresante para el animal e inclusive morir. Yo, por ejemplo, no soy muy fan de tomar a mis animales, los dejo que no se estresen de más. Y eso, chicos, si ustedes tienen algunos de estos ejemplares, pues si lo quieren manipular desde chiquito y trabajen con ellos. Eh, por supuesto, hay mucha información, hay gente que les puede apoyar diciéndoles cómo. Pero si no, son animales que lucen muy bien en terrarios, la verdad es que lucen bastante bien. Se recomienda sacarlos a solear, a pesar de que tienen su LED y su UVB, pues jamás vamos a sustituir el sol. Lo recomendable sería sacarlos a solear. ¿Qué otro aspecto importante mencionar de estos ejemplares? Pues que muchos de ellos son de captura. Como su nombre lo dice, Anoli cubano, Anoli caballero, es su nombre científico Anolis equestris, pues viene de Cuba, de allá son originarios, pero al igual que otras especies como fue el camaleón, algunos geckos de día, las pitón burmés, fueron introducidos en lugares, por ejemplo, como Florida. Alguien ya no los pudo seguir cuidando y los liberó. Proliferan porque no tienen depredadores naturales, el clima es bueno para ellos y pues proliferan. Entonces muchos son de captura, los capturan por allá y los mandan a venta. Lo malo de animales de captura es que pues muchas veces no se adaptan al cautiverio, mueren o pueden llegar a tener alguna patología y contagiar a otros ejemplares de su colección. Los nuestros, yo no sabría decirles si vienen de criadero, nos los trajeron del extranjero un buen amigo. Se adaptaron rápido, yo creo que sí son de criadero porque se adaptaron rápido, llegaron chiquitos, no eran agresivos, no se veían mal, luego llegaron a comer. Ahorita tienen, como les mencionaba, ya cerca de 8 meses con nosotros, 9 de hecho, para ser precisos, 9 meses con nosotros, se han adaptado, han crecido, asumimos que están bien, pero no hay que asumir, recuerden, con los animales, hay que hacer visitas veterinarias, que es un tema que sugerimos mucho. Miren, nuestro fiel compañero, les presentamos a Harry, porque no todo es reptil. Tenemos a este compadre que es súper amiguísimo de allá, pero no conviven juntos porque algo malo podría pasar. Entonces, pues creo que esa es toda la información que les podemos aportar de los anolis, cómo nosotros los tenemos. Algún tema muy importante, chicos, que se me estaba pasando y es de los más importantes. Los parámetros, si bien platicamos del VB, también hay que platicar un poquito de los parámetros. Al ser animales tropicales, pues se recomienda una temperatura 28-30 de día, 24-26 de noche, una humedad del 70 al 80%, a ellos les favorece mucho. Ellos beben del rocío, como les decíamos, del sistema de lluvia. A pesar de que este ejemplar, vive en un paludario, vean qué bonito. Tenemos por ahí pececitos, tenemos caracoles y por ahí tenemos unas gambitas que también andan viviendo por ahí. Dice la literatura que sí pueden llegar a tomar agua de los cuerpos de agua que les podemos ofrecer, pero mayormente toman del rocío. Entonces, por ejemplo, en nosotros le rociamos todos los días, por ahí todo el agua, las hojas tienen agüita. Y ya el día de hoy, yo creo, si nos da un poquito de tiempo, porque ahorita les comparto una buena noticia, el día de hoy les vamos a instalar ya el sistema de lluvia para estos terrarios. Ese terrario que está ya terminado, nada más lo estamos monitoreando para que las plantas agarren, que si se dan cuenta se ven bien, las plantas están crecidas, están abiertas, están creciendo. Cuando salen por ahí otras ramificaciones es que la planta está bien. Estamos monitoreando parámetros para posteriormente pasar al inquilino. Por ahí una sorpresita, no es un ejemplar nuevo, es uno que ya teníamos, pero se muda para acá. Y por ahí también luego les vamos a compartir el video del diseño de ese terrario que está de buenas dimensiones.
120 de alto, 70 de ancho, 70 de largo. Está de buen tamaño. Entonces, ¿qué noticias les queremos compartir? Que mientras estábamos haciendo este video, mientras lo estamos haciendo, encontramos que nuestras pogonas habían puesto huevos. ¿Qué tiene la caja nido? Pusieron huevos. Aquí les dejo una foto de ya cuando los retiramos y los colocamos en incubadora. Una excelente noticia que hayamos logrado tener reproducción de ellas. No fue un tema planeado, se dio. Por ahí les pusimos un macho para completar el ciclo. No hicimos la abrumación. A lo mejor eso nos pega para que no sean fértiles. Un amigo nos ayudó a revisarlas y dice que son fértiles, que hay algunos fértiles por ahí, pero vamos a ver qué se da. Entonces, pues esa es la buena noticia, chicos. Creo que será todo por el video. Si les gustó, ayúdenos para compartir, para comentar, para darle like. Y aquí seguimos con el video. Nos despedimos con una toma de estos preciosos ejemplares.